Es Radio Almería presenta El Chester, con Yelmo Cines, Centro Comercial Torre Cárdenas y Ejido Motor. Pues efectivamente, una semana más, aquí estamos en el Chester para intentar diseccionar, hoy muy centrados en la política. Fijaos si tenemos trabajo, porque vamos, estas semanas están siendo, bueno, todas, ¿no? Yo decía el otro día que como el problema de las entrevistas grabadas hoy por hoy en el entorno político en el que estamos es que ya cuando se emite la entrevista parece que estamos hablando de la prehistoria, ¿no? Porque todo va tan rápido, ¿no? La ignominia y la miseria moral van tan rápidas hoy por hoy en la política que se nos queda todo anticuado al día siguiente. Bueno, pues con Centro Comercial Torre Cárdenas y con Yelmo Cines, que son la ubicación en la que estamos y que son un impulso fundamental para este programa, y con Ejido Motor Almería, concesionario Fiat, Fiat Professional, Alfa Romeo, Jeep y Abarth en carretera Granada 61 junto al cementerio, y con servicio técnico un poquito más arriba en carretera Granada frente a la Coca-Cola, recibimos por segunda vez en el Chester, aunque muchas veces más en esta casa, al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería, Juan Francisco Rojas. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy buenas, Víctor, encantado de estar aquí en este Chester después de un tiempo. Que por cierto, como la entrevista es grabada, pues se va a emitir creo que dentro de 2 lunes, o sea que habrán pasado una pila de cosas, pero es la segunda vez que te entrevisto también esta semana, porque el otro día estuviste en... La gente cuando vea la entrevista dirá, no, esta semana no la has entrevistado. Bueno, pues la he entrevistado hace 2 semanas, pero en el presente pues nos hemos visto 2 veces, aunque de la entrevista del otro día, como solo fueron 10 minutos, hay muchas preguntas que se me han quedado en el tintero. Y han pasado muchas cosas desde entonces. Y yo la verdad que no sé... Y pasarán muchas cosas para cuando se emita la entrevista. Porque sin duda. al ritmo que vamos de los acontecimientos, se nos va a quedar mucho atrasado. Yo no sé por dónde empezar, porque esta primera semana de septiembre, esto es muy difícil decirlo en el entorno del sanchismo, pero está siendo especialmente incisiva en cuanto a la miseria moral del partido y del gobierno que rige en el Ejecutivo. Sí, nos encontramos al final con un gobierno, en este caso presidido por un indecente, así es como se podría resumir, un indecente que el único objetivo que tiene es mantenerse en el poder a costa de todo. Le importa poco incluso su partido, aunque el partido tiene una base que es nacido desde su nacimiento, eso de 100 años de honradez, en este caso más de 100 años para la corrupción. Nos encontramos con un presidente del gobierno que ya está totalmente acosado y desbordado por todos los asuntos de la corrupción, que no solamente son de partido, sino que ya le afectan personalmente a él, está dentro de su familia, y asistimos cada día pues, a actitudes ignominiosas de un presidente que, como he dicho, que como único objetivo por encima de este país, por encima de su partido incluso, y por encima de las personas, es mantenerse en el poder. Hoy es jueves, estamos grabando en un jueves. Y por poner un poco en antecedentes, y ya que has tocado todo el tema de la corrupción, que eso nos daría para 5 Chesteres, y tenemos que hablar de otras cosas que no son solo corrupción, pero por ejemplo ayer, pues Su Majestad el Rey recibió por primera vez en la historia a un fiscal general del Estado imputado, que hoy visita a la Moncloa, hoy visita a Pedro I, el falso Pedro Chapote, y que mañana va a presidir la apertura, o va a comandar la apertura del curso judicial. Bueno, pues una anomalía más en un país, es decir, no sé si el año que viene Alvarone García Ortiz está en la cárcel, lo mismo también se tiene que hacer el acto de apertura del curso judicial desde alguna celda de la prisión. Sí, es verdad que nos encontramos en una anomalía en la que la Casa Real participa en recibir a un fiscal general del Estado imputado, es algo que no es normal. Y como he dicho, fíjate que hemos tenido que asistir recientemente a Pedro Sánchez en esa entrevista, que no se le puede llamar entrevista, sino un algo presidente masaje por parte de Pepa Bueno, en la que lo primero que hizo fue acusar a los jueces de politizar sus cargos. Pedra Bueno le llaman ya. Pedra Bueno, muy bueno, la verdad que le queda muy bien. Pero cuando precisamente quien ha terminado de pisotear el Poder Judicial, sea por el fiscal general del Estado imputado Álvaro García Ortiz, como su antecesora, la Lola, como se le conoce también comúnmente, ministra de Justicia, y cuando tenemos a un presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, que es el primero que lleva politizando todo esto desde que está en la institución del Tribunal Constitucional y antes como fiscal general del Estado. O sea,
es que si hay alguien que ha asistido o que ha llevado a cabo el pisoteamiento continuo de las instituciones, de los distintos poderes del Estado, en este caso de ataque al Poder Judicial, como se lleva produciéndose desde hace 40 años, de hacer menos independiente al Poder Judicial, ese es el Partido Socialista, y eso es lo que estamos asistiendo hoy. Yo tengo algunos cambios que podría hacer el PSOE, el gobierno socialcomunista. Por ejemplo, podríamos nombrar, ya que está tan quemado Albarone, nombrar a Koldo como fiscal general del Estado o presidente del Tribunal Constitucional. Podría poner a Santos Cerdán, por ejemplo, si más o menos tampoco habría grandes cambios, ¿no? No, seguramente no, porque hemos podido ver cómo el Partido Socialista se ha dedicado en todas las administraciones del Estado, y eso lo sabemos muy bien en Andalucía, en parasitar todas las instituciones del Estado. Mira, ahora ha salido una noticia recientemente del Partido Socialista, de ahora mismo, de la intención, en este caso de Juanma Moreno, de echar a una cantidad ingente que todavía se mantenían de cargos sin titulación en los distintos entes de la Junta de Andalucía, y donde se ha encontrado ahora mismo el rechazo de los sindicatos, como no se podía esperar de otra manera. Sindicatos que, por otro lado, también se encargan de financiar a través de la Administración Autonómica Juanma Moreno, no lo olvidemos, pero que eso es lo que nos encontramos. Miles y miles de cargos sin la titulación necesaria o sin la capacidad para afrontar los diferentes cargos. Y eso podría pasar también en las instituciones, en este caso judiciales, donde el gobierno le da igual el poder judicial. Bueno, estamos en una semana que efectivamente comenzaba con el baño y masaje de Pedra Bueno al presidente del gobierno, en el cual hay dos frases. Bueno, la entrevista no hay por dónde cogerla en ningún punto de la misma, pero hay dos frases que son una declaración frontal contra la democracia y contra la Constitución. Una es, hay jueces haciendo política. Es decir, el presidente del gobierno diciendo, eso lo puedes decir tú, lo puedo decir yo, podríamos discutir, no sé si estaríamos de acuerdo, pero no lo puede decir el presidente del gobierno porque es el máximo exponente del poder ejecutivo, pues metiéndose en el poder judicial, por lo tanto rompiendo la división de poderes. De eso se ha hablado mucho, entre otras cosas, porque ha habido alguna asociación que ya ha presentado una denuncia frente al Consejo General del Poder Judicial, y se ha hablado menos, en cambio, de otra frase que a mí me parece tan grave como esta o más, que es la frase: convocar elecciones sería paralizar el país. Coño, lo mismo que decía Franco. Es decir, es que al final las elecciones son un estorbo. ¿Para qué vamos a convocar elecciones? Si, en fin, gobierno yo, si hacen las cosas como digo yo, y convocando elecciones lo mismo corro el riesgo de que no salga yo, pues es mejor no convocar elecciones. Así empezó Venezuela. Sí, ¿y para qué molestar a la gente en levantarse un domingo temprano para que vayan a votar? Ese es el pensamiento. Mira, el Partido Socialista, desde su inicio, nació para oponerse contra la democracia y contra los procesos electivos. El Partido Socialista tiene sus inicios en concebir el Estado y su forma de gobierno en la revolución. O sea, al poder se llega mediante la urna, y si no es por la urna, se llega por la revolución. Ese es el concepto inicial del Partido Socialista. Totalmente. Desde su inicio. Y eso lo han seguido manteniendo, ¿verdad? Que luego, y lo han dicho muchas veces en la historia, ¿eh? Por ejemplo, Largo Caballero lo dijo en las Cortes, sin ningún problema. O llegamos por la vía de elecciones, y si no, llegaremos por el proceso revolucionario, que fue lo que iniciaron en el 34 como antecedente a la guerra civil. Y al final el Partido Socialista lo lleva eso en su ADN. Es verdad que luego con la socialdemocracia se fueron adaptando un poco a las circunstancias sobre las que venía Europa, en este caso con los partidos laboristas en el resto de Europa. Pero aquí cambió, sobre todo con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero y sus vínculos que se están viendo hoy más que nunca con determinados países, en este caso de dudosa credibilidad en cuanto a la calidad democrática. Y eso es lo que el Partido Socialista, la concepción que tiene el Partido Socialista de la democracia como, bueno, no, más que como fundamento, como forma de elegir a tus representantes. Y le da igual la separación de poderes. Lo llevan haciendo desde el año 85, cuando suprimieron, se saltaron el mandato constitucional, en este caso, de la elección de los jueces, en la cual, en este caso, y se introdujo para que las Cortes, en este caso, el pasteleo entre los partidos políticos, pudieran determinar la cuota de jueces que iban a imponer cada uno. Y esa es la concepción que tiene el Partido Socialista en cuanto al Poder Judicial. Y no tiene ningún pudor en atacarlo si se encuentran, en este caso, jueces independientes que no le bailan el agua al gobierno.
Joder, escuchándote parece que como si fueras constitucionalista, ¿no? Digo, porque al final, a pesar de lo que estás diciendo tú, luego el fascista eres tú y los fascistas son los de Vox. Bueno, más que constitucionalista, entiendo que nos movemos en el marco que tenemos ahora mismo jurídico, que es la Constitución, donde tenemos unas reglas que nos podrán gustar más o menos, incluso son modificables. Lo que pasa es que son las reglas con las que tenemos que movernos. Y si quieres cambiarlas, cámbialas, pero por la vía de lo legal, no saltándotela a la torera. Ya te he dicho que con la Constitución es más que discutible y se puede discutir, pero es que lo que está haciendo este gobierno y el Partido Socialista es pisotear las reglas que tenemos todos y sobre las que nos regimos, como he dicho. Bueno, por continuar con el análisis de la semana, de esta primera semana del curso político, y hablando de saltarse normas, pues el presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, lo de Pedro Chapote ocurrió el lunes, el martes visitó a un señor que hoy por hoy pues no es sino un prófugo de la justicia, un golpista, alguien que tiene que pasar por los tribunales, que no puede entrar en España, pero sin embargo que sí puede recibir a la máxima autoridad institucional de su comunidad autónoma, como es el presidentillo Illa, que además pues fue allí a escuchar peticiones absolutamente insólitas pues, sobre la creación de un Estado federal con autonomía para Cataluña, con las elecciones catalanas, la lengua oficial en la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y además en una reunión cuya estética se encargó de dejar muy claro que la marcaba el propio Carlos Puigdemont, pues allí en una especie de cuarto de las basuras, ¿no? Con las paredes blancas, con 4 plantas de plástico y sin banderas. Por tanto, otro insulto más a la legalidad y a las normativas institucionales de nuestro país. Así es, y es una prueba más de que a este presidente ignominioso, en este caso a través del representante de la Generalitat, hace todo lo posible con tal de sostenerse en el poder. Incluso ponerse a los pies de un prófugo de la justicia y que puso en jaque nuestras normas de convivencia en el año 2017, enfrentando a parte de la sociedad española y aparte, no lo olvidemos, de la sociedad catalana, abriendo una herida que seguirá todavía muchos años en terminar de cerrarse. Y viene a demostrar y a constatar, esto no es ni más ni menos que la desembocadura de un proceso que viene siendo fracasado desde su misma constitución, es el proceso autonómico. Esto ha venido a demostrar que el proceso de la autonomía no ha servido sino para crear más enfrentamientos. El más café para todos ha servido para darle más a determinadas autonomías que lo que querían siempre es tener mayores privilegios frente al resto de los territorios de España. Y ahora nos encontramos pues con esto, con un presidente entregado, sobre todo con el único fin de sostenerse en el poder. Y eso lo estamos asistiendo nosotros y lo está asistiendo toda Europa. Bueno, precisamente también esta semana se ha aprobado la condonación de la deuda a las comunidades autónomas que, bueno, después de 7 años de gobierno, Pedro I el Falso se ha dado cuenta de que esto era muy importante, casualmente justo cuando se lo han exigido los que por 7 votos le tienen el cacharro roto, ¿no? Las comunidades autónomas del Partido Popular ya se han manifestado a propósito de que van a rechazar esa condonación de la deuda. ¿Qué te parece un poco la toma de posiciones de cada actor en este tema? Esto, para que lo entiendan los que nos ven, esto es pagarle las fiestas de algunos que se han tirado muchos años esquilmando las instituciones. Y en este caso, uno de ellos han sido los separatistas, los nacionalistas en Cataluña. ¿Qué consiste la condonación de la deuda a toda la autonomía? Es decir, una autonomía tiene una deuda de 10 y otra tiene de 5. Vamos a condonar la deuda y la repartimos en todos los españoles. Y el español de la comunidad autónoma que tiene 5 le van a repartir la parte del otro que tiene 10. Es decir, vamos a repartir la deuda entre todos y vamos a pagarle la fiesta durante todos estos años y el café libre que han tenido, en este caso, los separatistas, que no Cataluña. Aquí la fiesta del gasto y del derroche lo han tenido los separatistas y el nivel de corrupción que ha vivido. Al que más ha despilfarrado, más le perdonamos. Exactamente, y al final es pagarle la fiesta. Para que entienda, esto pues, nos va a llevar a límites, por ejemplo, donde ya nos encontramos con un Estado en el cual nos encontramos con una deuda de 1,7 billones de euros, una deuda que no para de crecer. Hoy cada ciudadano español debe como deuda, le corresponde 33.000 euros por persona. O sea, esto nos lleva al lugar a tener un país entregado y con nula capacidad soberanía propia para decidir.
Pero esto pasa en el Estado, las autonomías, que también tienen una deuda de 335.000 millones de euros. Como he dicho, un Estado que es el Estado autonómico, que ha sido un fracaso y está constatado con lo que estamos viviendo actualmente. La semana comenzaba también con un hecho gravísimo del que teníamos conocimiento y que ha ocurrido en Madrid, es que un inmigrante ilegal, de estos que llaman menas, aunque no sabemos muy bien si son menas o no, pues violaba y dejaba tirada en la calle a una chica, a una niña de 14 años, en un charco de sangre y con el pantalón bajado, y gracias a que llegaron los vecinos, porque si no a lo mejor la chica no lo habría podido contar. Yo he dicho ya varias veces esta semana que yo no conozco a nadie que esté en contra de que lleguen personas de otros países a trabajar, a vivir en España. ¿Tú conoces a alguien? No, es un proceso normal y es un proceso que se ha dado siempre. Yo no conozco a nadie que esté en contra de que vengan personas de otros países aquí a vivir. De hecho, en la radio tenemos al pibe, que seguramente es el que menos me gustaría que hubiera venido, pero bueno, ahí está y ya no lo tenemos que comer, ¿no? Vamos a hacer. Pero lo que es absolutamente imposible de racionalizar es que algunas de esas personas vengan saltándose la frontera, sin identificarse, sin que nos cercioremos de quién son y qué han hecho en sus países y sin saber a qué vienen. O sea, es que podemos poner los ejemplos que queramos para dejar sentado que esto es absolutamente absurdo. Yo, pues hoy es jueves, este domingo me voy a montar en un avión en Barcelona para venir de regreso a Almería. Y con toda la normalidad y la lógica del mundo, pues me van a hacer que me quite los zapatos, que vacíe mis bolsillos, que deje el móvil en una bandeja, seguramente me van a cachear, voy a pasar por un arco de seguridad y todo eso sabiendo las autoridades perfectamente quién soy yo y a qué me dedico. Porque en cuanto enseño mi carné para comprar el billete ya lo saben. Oye, y resulta que por aquí pasan gentes, miles de personas periódicamente por nuestras fronteras que no sabemos quién son y que dentro de esa generalidad, por estadística, hay un porcentaje de delincuentes. Por estadística. Oye, ¿no sería más lógico controlar la entrada y al que sea delincuente dejarlo fuera? Porque los delincuentes que ya tenemos aquí, que también los hay, eso no los tenemos que comer, no se lo podemos endiñar a ningún otro país. Pero hombre, los de fuera, ¿qué sentido tiene que vengan aquí? Porque evidentemente la violación del otro día se hubiera evitado si ese señor no estuviera aquí. Bueno, pues decir esto también es ser racista. Tú estás acostumbrado a que te lo llamen, yo un poco menos, aunque algún imbécil también me ha llamado racista alguna vez. Pero esto es lo que hay ahora mismo. Y casi que me lo pongo ya por medalla cuando me lo llaman. Primero había que discutir el concepto de mena y si realmente todo lo que nos está entrando, lo que nos dicen que no entran con el concepto de mena es así. Primero porque vienen, como has dicho anteriormente, sin identificar, vienen sin ningún tipo de identificativo porque intencionadamente cuando desembarcan tiran la documentación para no verse en un proceso, por ejemplo, de devolución. Porque hay determinados países que no tienen el proceso de extradición, pero otros sí los tienen y no se quieren identificar para que no se lleve a cabo. Y luego, porque no se hacen los análisis. Porque en muchos casos no se hacen el análisis. Y en determinados sitios donde se han hecho el 80 o el 85% de esos llamados menas eran mayores de edad, como ha pasado en Aragón. Y luego había que discutir el concepto de esa inmigración que están viniendo, porque, bueno, vienen de como en concepto de refugiados. Oiga, la mayoría de los países que no vienen por el mar no son países donde existan enfrentamientos de guerra o donde se persiga a alguien por su forma. Marruecos, por ejemplo, no hay ningún tipo de enfrentamiento. Pues, si no sabemos quién son, es imposible controlarlo. Donde tiene uno de los reyes más ricos del continente africano, por cierto, viviendo a todo lujo en París, y donde mientras nosotros les costeamos determinadas partidas que salen del gobierno de España a Marruecos. Por tanto, lo primero que hay que hacer es controlar de forma efectiva, porque existe un interés, y esto habría ya que analizarlo de dónde viene ese interés por desestabilizar nuestras sociedades a costa de toda esa inmigración descontrolada. Y hace poco tú pudiste asistir a una conferencia, a una charla que dio Rubén Pulido aquí en Almería, que creo que fue bastante... El otro día le cogí un vídeo precisamente sobre este tema del MENA, un vídeo con marca de agua de Rubén, con la imagen de este MENA violador. Exactamente, y fue bastante esclarecedora, donde, entre otras cosas, todos estos flujos descontrolados migratorios
o invasión que estamos sufriendo en nuestras costas. 400 han entrado desde el 22 de agosto hasta hoy a través de las costas de Almería. Esta noche ha habido una invasión masiva desde Adra hasta Carbonera. Habría que ver quién nos entra. Y Rubén Pulido el otro día en la charla pudiste comprobarlo, cómo se ha demostrado y se ha comprobado que se han aprovechado para infiltrarse a través de estas llegadas masivas de inmigrantes para infiltrar a terroristas islámicos. Y eso es lo que nos estamos encontrando. Y aparte de eso, hay que oponerse a esta invasión migratoria descontrolada, porque también está demostrado que hay sociedades que no son compatibles con la sociedad occidental, nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender el mundo. Evidentemente, quien venga a trabajar, venga a integrarse y venga a hacer crecer en nuestra economía o formar parte de ella, bienvenido sea. Pero todo aquel que no venga a aportar y solamente se dedica a, pues eso, a delinquir, incluso es que cuando se fomenta esa inmigración ilegal, abocas a todas esas personas a una situación que en muchos casos no les queda otra que la de la delincuencia. Por tanto, no hay nada más que pasear por las calles, ¿eh? Es una vergüenza decir que este sea el modelo, es decir, que venga gente a estar tirada en nuestras calles, malviviendo, sufriendo, mendigando, algunos delinquiendo porque no les queda más remedio, buscando en la basura, que sí, que ha habido gente en la calle toda la vida, pero absolutamente incomparable, es muy patente el crecimiento de esa población que no tiene nada que hacer para sobrevivir en nuestras calles hoy por hoy. Exactamente, y como he dicho antes, sociedades que no tienen la forma de integrarse con la forma de concebir el mundo, incluso a los que nos llaman a nosotros xenófobos, homófobos, machistas, esos que alientan esa inmigración ilegal de sociedades que tienen un concepto determinado de la mujer, que poco menos que es un objeto al que utilizar. Y por eso nos encontramos con situaciones descontroladas, en este caso, de violaciones y actuaciones con niñas, que son escalofriantes. Y te dicen, no, es que aquí también en España se producen, sí, pero eso ya los tenemos aquí y eso nos los tenemos que pagar. Lo que no tenemos es que depender de todos los que vienen aquí a delinquir y tener que actuar contra eso. Y además, seguramente, si las leyes del gobierno socialcomunista no apuntaran a que queden en la calle, pues a lo mejor se contribuiría un poquito a que esos que tenemos ya aquí, pues delinquieran un poco menos. Y por supuesto, señalar a todo el conglomerado que vive del negocio del tráfico de personas, tanto en origen como en destino. Las mafias que alientan la inmigración ilegal, como las organizaciones, esas ONG, que se nutren del dinero de las subvenciones estatales, subvenciones municipales también, subvenciones autonómicas, para vivir del negocio de la inmigración. Porque es un negocio, y el negocio del tráfico de personas hoy se ha convertido en un negocio más lucrativo incluso que el del narcotráfico. Y eso hay que señalarlo. Bueno, el análisis de esta terrorífica primera semana del curso político nos está llevando a casi toda la entrevista, pero no puedo abandonar ese análisis como último punto sin mencionar lo que ha pasado, insisto, día de grabación hoy, ayer, en la Vuelta Ciclista a España. Es decir, porque esto no es un problema político, esto es un problema social y de convivencia. Es decir, una serie de señores, 100, 1000, 2000, los que sean, han decidido que ayer no puede terminar la etapa de la Vuelta Ciclista a España porque hay un equipo que se llama Israel. Y entonces han cortado violentamente la trayectoria de la etapa de la Vuelta Ciclista a España y da exactamente igual la prueba deportiva, da igual los aficionados que querían disfrutar de ese espectáculo, da igual la imagen de país bananero internacional que hemos dado, da igual el orden público, da igual la ley, da igual todo. Como estos señores, ellos están muy convencidos de que Israel es culpable del conflicto que se vive entre Israel y Hamás, pues el resto de cosas dan lo mismo. Y esto pasa. O sea, si mañana un grupo de personas deciden que no se tiene que hacer el Chester, pues vienen aquí y seguramente no se hará el Chester, porque la ley ha pasado a dar igual en este país. Y da igual si Israel tiene más culpa o no, le da igual a todos estos boicoteadores porque les importa y les importa un carajo el tema de Palestina, el tema de Israel. Al final es la utilización política, en este caso, de un enfrentamiento que nos pilla lejos. Y por cierto, se produjo en un sitio y llevado a cabo por personas que incluso han sido cómplices en otras épocas de la barbarie que hemos sufrido los españoles durante 50 años con el terrorismo. Me jugaría este dedo a que
entre la gente que ha cortado la etapa había exmiembros o actuales miembros, que no lo sé, de la banda terrorista esta. Me jugaría este dedo. Exmiembros, colaboradores o muchísima parte de la sociedad, porque no hay que obviarlo que ha habido una parte de la sociedad que guardaba silencio o no se manifestaba ante los problemas de la barbarie que sufrían los vascos en primera instancia con el terrorismo y el resto de españoles. Y ahora se manifiesta porque al final esto viene del sector de la izquierda que le interesa coger determinadas banderas. ¿Para qué? Para enfrentar socialmente y para tener algo en el que agarrarse. Y al final los problemas que tenga Palestina o Israel o el terrorismo o Hamas o Netanyahu les importa un pepino. Al final es coger determinadas banderas para erigirse como, en este caso, garantes de la paz. Menos mal que luego en la gestión aeronáutica o la gestión náutica, ahí sí son unos cracks que algún día van a conseguir llegar a la bocana del puerto de Barcelona, ya verás, con mucho esfuerzo. Ya están pidiendo dinero para ello. Claro, hombre. Ya están pidiendo que las instituciones colaboren para que puedan llegar al destino. ¡Qué pandilla! Oye, y a todo esto y en este contexto, el partido que más ha crecido en las encuestas este verano ha sido tu partido. Pues seguramente todo esto tenga mucho que ver, ¿no? Sí, porque mira... Y ojo, sin hacer mucho, porque habéis estado más callados que otra cosa. Bueno, más que callados, nosotros hemos mantenido siempre el mismo mensaje. Incluso cuando hemos tenido al resto de partidos detrás, hemos siempre denunciado el problema de la inmigración. Incluso cuando se han unido todos los partidos políticos, y aquí incluye al Partido Socialista y al Partido Popular, para llevar a cabo el proceso de regulación masiva de 500.000 inmigrantes ilegales mediante la iniciativa legislativa popular. Nosotros esto lo llevamos denunciando durante tantos años. Si hay algo que a nosotros nos caracteriza es que se nos ve venir. Y llevamos diciendo lo mismo durante todos estos años. ¿Qué pasa? Pues que hay momentos en los cuales la sociedad está más caliente y salta más a la palestra todos estos sucesos en los cuales Vox se ha convertido un poco en la referencia de esa sociedad que se ve totalmente huérfana para levantar determinadas banderas que, como he dicho, llevamos levantándolas durante tantos años y donde no somos un sucedáneo de nada. Por tanto, yo creo que es el momento de llevar a cabo esos procesos de reforma que requiere hoy por hoy el Estado, el ponerse al frente de un gobierno, porque son muchos y va a ser duro en el momento que eso se tenga que llevar. Bueno, vamos a ver, eres el portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Almería y no hemos hablado nada del Ayuntamiento de Almería. ¿Qué tal? ¿Cuál es vuestro análisis? Acabamos de pasar la mitad del mandato del Partido Popular con mayoría absoluta, con María del Mar Vázquez a la cabeza como alcaldesa. En fin, ¿cuál es vuestro análisis? Mira, nuestro análisis, y es el mismo análisis que llevo desde que estoy en el Ayuntamiento de Almería, que son 6 años, son para 7 años, es el mismo. Y esto es un común que se ve en todas las administraciones. Miren, el Ayuntamiento de Almería es un ayuntamiento de 200.000 personas, de una ciudad de más de 200.000 personas, con un presupuesto de 260 millones de euros y donde, nos encontramos con un Partido Popular, con una mayoría absoluta, que sí, que nos venden o nos están vendiendo continuamente la transformación de la ciudad, que en parte puede ser así, y es así, pero nos encontramos en este caso con obras estatales en las cuales participa el Ayuntamiento de Almería, como el soterramiento del AVE, como nos encontramos en determinadas obras que pueden llevar a cabo una transformación de la ciudad. Pero nosotros lo que estamos en el Ayuntamiento, sobre todo como equipo, como órgano fiscalizador, es para imponer e implantar un determinado orden en la gestión y la fiscalización de las cuentas. Yo creo que, y eso es común en todos los ayuntamientos, hoy por hoy los equipos de gobierno no tienen una prioridad a la hora de gestionar los recursos de las personas y se están desperdiciando muchas oportunidades de poder crecer a una mayor velocidad de la que a lo mejor lo está haciendo Almería. Mire, como he dicho, habría que hacer una verdadera reestructuración de las cuentas, y no porque el ayuntamiento esté en un problema financiero, un problema económico, pero es verdad que no se emplean los recursos en las prioridades que necesita la ciudad, y nos encontramos en un equipo de gobierno que está más dado a la foto, a la vanidad y a vanagloriarse que emplear de forma eficiente los recursos de la ciudad de Almería. ¿Cuáles son esas prioridades, según vosotros? Mira, como he dicho, hoy nos encontramos con un ayuntamiento que tiene un presupuesto de 265 millones de euros. Como he dicho, no se está empleando de forma eficiente todos esos recursos. Lo que no puede ser es que se destinen recursos de los impuestos de los ciudadanos almerienses, por ejemplo,
y voy a poner unos pequeños ejemplos, pero que se podría, bueno, diseccionar muchísimo más. Por ejemplo, para imponer ideología en vídeos para la agenda, encuestas para la Agenda 2030, en planes municipales multimillonarios para combatir el cambio climático, en planes específicos para el turismo contra el cambio climático en Cabo de Gata, 45.000 euros, en colaboración en los proyectos internacionales, como por ejemplo en la FAMSI, en la cooperación al desarrollo, por ejemplo, en planes, en la evaluación de implantación de planes de perspectiva de género en Mauritania, Marruecos y Túnez. Ya me dirá a mí, eso, ¿qué hace un ayuntamiento participando en determinados planes? O por ejemplo... Yo tampoco estoy de acuerdo, pero perdona, cuando dices esto, la defensa del Ayuntamiento de Almería es que es dinero que viene de Europa que solo se puede gastar en eso. Que solamente se puede... Pero tú puedes tener la opción de decir, no, yo esto no lo voy a emplear en recursos o en acciones que no van a mejorar la vida y la calidad de las personas. Y luego mucha financiación de esa lleva coparticipación de los presupuestos de la aportación municipal. Es decir, no se establecen prioridades. No quiero decir que no se hagan cosas en el Ayuntamiento de Almería. Cosas se hacen, como he dicho, faltaría más con un presupuesto de 265 millones de euros. Lo que no se emplean todos los recursos de forma eficiente en mejorar la ciudad, en mejorar la capacidad de una ciudad que tiene potencial, que tiene capacidad, pero que no está creciendo al mismo nivel. Y nosotros lo que planteamos es una reestructuración de la... Yo creo que lo principal es reestructurar las prioridades... Pero me has hablado de prioridades y me acaba de decir lo que no sería prioritario. ¿Pero qué sería prioritario para vosotros? Como he dicho, ahora mismo para nosotros sería prioritario establecer una reestructuración de todo. Nosotros hemos pedido auditar todas las cuentas del Ayuntamiento de Almería, sobre todo en lo que tiene que ver con las concesionarias. Miren, vamos a asistir en breve a un incremento en los contratos de las concesionarias, de la limpieza de los parques y jardines. Nosotros llevamos tiempo diciendo que lo que se debería hacer no es gastar más, porque la gestión no se mejora gastando más siempre, sino gastando mejor y de forma eficiente. Nosotros llevamos años pidiendo que se auditen todos los servicios concesionados para conocer la problemática de esos servicios y porque no siempre gastando más dinero se mejora la gestión. Va a llevarse a incrementar los contratos. Yo ya le adelanto a la ciudadanía, eso no va a llegar en las elecciones porque lo van a hacer igual que lo hicieron en las anteriores elecciones, que tal y como se presenta esto, seguramente vaya a tener que haber otro aumento en la fiscalidad, en este caso de los impuestos que pagan los ciudadanos, que eso lo estuvo ocultando la alcaldesa de Almería en las pasadas elecciones. Aprovecharon con la mayoría absoluta para llevar a cabo uno de los mayores incrementos en la fiscalidad de impuestos, de tasas que ha llevado ningún equipo de gobierno antes, como el que estamos viviendo ahora mismo con María del Mar Vázquez. Bueno, estamos a mitad de mandato, como decía, y quiere decir que queda la otra mitad, ¿no? Porque, bueno, en algún ayuntamiento puede haber algún cambio, pero en este no lo va a haber porque gobierna el Partido Popular con mayoría absoluta y va a llegar cómodamente al final de las elecciones. Pero en las próximas elecciones, bueno, ya se manejan encuestas, algunas de ellas muy favorables a tu partido, a Vox. Incluso dejando a un lado las encuestas, es evidente que lo que se va a jugar en las próximas elecciones es o un nuevo gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular o un gobierno mixto entre el Partido Popular y Vox. No hay ninguna otra alternativa porque no... Por mucho que a veces creo que vosotros os confundís diciendo que PP y PSOE son lo mismo, creo que es imposible que gobierne el PSOE con el Partido Popular en Almería y por tanto, pues ese es el escenario que nos podemos encontrar. La pregunta que te quiero hacer es, ¿están PP y Vox preparados hoy por hoy para gobernar juntos en el hipotético caso de que este fuera el mandato de las urnas en Almería? Mira, la reflexión que has hecho tú anteriormente de que PP y PSOE no son lo mismo, no serán lo mismo, pero hacen muchas cosas que son similares, en este caso en el Ayuntamiento de Almería. Lo hemos podido ver en las políticas trasnochadas de la izquierda. Yo me conformo con lo que acabas de decir, que no son lo mismo. Es que hay gente de tu partido que dicen que son lo mismo y yo ya me conformo con esto. Pero sí hace parecer... Te considero un tío muy razonable y entonces me agrada que digas Si no son lo mismo, sí es verdad que pueden parecer y que hacen cosas similares. Como he dicho, muchas políticas trasnochadas. Yo creo que hace muchas más políticas el PP que haría Vox que las que hace el Partido Socialista. En Almería ya te digo yo que intentan más hacer las políticas trasnochadas de la izquierda. ¿Por qué? Porque el Partido Popular tiene la costumbre de que con eso van a atraer al sector de la izquierda que nunca les va a votar, por más que se empeñe. Si estamos preparados, no lo sé. No lo sé por las circunstancias de que nosotros vamos a ser inamovibles.
si se diera la circunstancia de que nosotros vamos a concurrir para ganar la elección, eso que no quepa la menor duda, y yo creo que se está dando una tendencia al alza por parte de Vox en Almería. Para gobernar, no lo sé, porque se tendrían que dar muchas cuestiones, hay muchas circunstancias, pero sí, si se da un gobierno o se da la dependencia de Vox, nosotros vamos a ser muy exigentes y vamos a exigir la transparencia que no hemos tenido durante estos 6 años de gobierno del Partido Popular, que ha sido basado sobre todo en mucha prepotencia política, mucha soberbia y en el desprecio, en este caso, a un grupo como Vox, que ha intentado ser muy propositivo en la disminución de impuestos para reducir el peso y aliviar el bolsillo de los ciudadanos cada vez más castigados, en mayor transparencia, en mejorar y en incrementar las inversiones para nuestra ciudad por parte del Ayuntamiento y no destinar recursos, como he dicho, a cuestiones que no van a mejorar la ciudadanía. Y como he dicho, se pondrían determinadas líneas rojas y bueno, veríamos a ver si nos escuchan a nosotros o escuchan a determinadas políticas del Partido Socialista. Seguro que no, seguro que no. Por cierto, ¿y el candidato de Vox va a ser Juan Francisco Rojas? Mira, con las manos en el corazón no lo sé. No lo sé, tampoco es una cuestión que me preocupe. Yo creo Algunas sensaciones tendrás, ¿no? Si esto va a ser así o no, porque esto depende de Madrid, ¿no? Hay propuestas y luego es desde la Dirección Nacional quien refrenda los candidatos. Mira, no me preocupa porque al final esto es un proyecto y yo espero que, si no estoy yo, que te voy a decir, me gustaría, para que lo voy a negar. También es verdad que tengo, desde el primer día me mentalicé, y creo que hay que mentalizarse que cuando uno entra en política tiene que tener la convicción de que tiene que salir. Esto es un periodo transitorio y así es como se tendría que concebir la política. Yo lo tengo claro. Y es verdad que me gustaría ser el candidato y tener el honor de representar a Vox otra vez. Pero si no lo soy, tampoco pasaría nada. También es verdad que no me gustaría eternizarme y ser el eterno candidato. Y si concurro una próxima vez, tengo claro que esto no va a ser eterno y que uno tiene que tener claro que esto está de paso y tiene que dar paso a otras personas que llegarán y mejorarán tu situación. Lo hice en su momento cuando era presidente provincial, en el cual tenía muy claro que había llegado mi momento de dar un paso al lado después de casi 5 años y en este caso en la ciudad de Almería llegará el momento en el que uno tiene que dar el paso, pero por responsabilidad propia y responsabilidad con los demás. Hombre, ya tendría mala pata que después de haber montado Vox en la provincia de Almería, de haber montado Vox en la ciudad de Almería, de haber sido candidato a la alcaldía, pues llegase un momento en el que os tocase ser concejales del equipo de gobierno y no fueras tú la cabeza visible. Por cierto, ¿te ves de concejal de un equipo de gobierno en Almería? Me veo representando a los ciudadanos y me da igual la verdad que me da igual donde sea, en el equipo de gobierno, en la oposición o donde se determine. Me veo representando a los ciudadanos y tengo esa ilusión y mira, la política local me ha enseñado muchas cosas que yo no conocía. Yo era un ciudadano que veía la política, bueno, al que siempre le ha gustado y siempre le ha atraído, pero me atraía mucho más la política nacional. Pero es verdad que desde que estoy en la política local, yo creo que esta es la política que realmente se puede hacer cosas y la que tienes la sensación de que puedes ayudar a mucha gente. Como he dicho antes, estableciendo prioridades y sabiendo que vas a mejorar las condiciones, sobre todo no molestando y quitándole trabas a todos aquellos que generan economía, que generan dinamización, que son los que realmente generan riqueza en nuestra ciudad, que son nuestros autónomos, nuestras empresas, nuestro sector privado, que son a los que hay que dejar en paz y no molestar tanto. Estaría bien que el día que se sepa si vas a ser el candidato vinieras aquí a anunciarlo en exclusiva en esta casa, que es donde te hicimos tu primera entrevista como político. Pero bueno, ya se verá. Querido Juan Francisco, muchísimas gracias como siempre una vez más. Muchas gracias de estar aquí y estaré encantado de que me llames, sea para lo que sea. Y gracias también a los amigos de Centro Comercial Torre Cárdenas, de Yelmo Cines y de Gido Motor Almería por ayudarnos una semana más a hacer esto que llamamos el Chester. Si no pasa nada, la semana que viene más.